Bueno, pues vamos a comenzar, mis hermanos. Muy buenas noches a todos. Como todas las actividades, comenzamos, ¿verdad? En nuestro movimiento Juan 23. Comenzamos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. E invocamos la presencia del Espíritu Santo diciendo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y será creado y renovarás la paz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el Espíritu y gocemos siempre de tu divino consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, buenas noches, mis hermanos, nuevamente. A nombre de nuestro presidente diocesano, Arnaldo Rodríguez Colón, y de nuestra directiva aquí en la diócesis de Caguas, Movimiento Juan 23, diócesis de Caguas, le damos la más cordial bienvenida a este conversatorio de convivencia matrimonial católica que hoy pues tenemos a Elvin Aracelis en poner sobre la oración en los tiempos de dificultad. Así que los invitamos a estar atentos, ¿verdad? A esta palabra, a estas vivencias que nos van a traer nuestros hermanos y a las sorpresas que, ¿verdad?, la noche nos depara. Así que bienvenidos sean todos. Y vamos a pasar a nuestros hermanos Araceles y Elvin. Así, bienvenidos hermanos y buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Les queremos agradecer por la invitación. Mi nombre es Elvin Morales. Yo hice el retiro número 78 en la Arquidiócesis de Miami y soy el esposo de Araceli. Buenas noches, mi nombre es Araceli y hice el retiro número 295 de la diócesis de Ponce, en Ponce, Puerto Rico. Llevamos perseverando. Yo hice mi retiro en 2008 en Ponce, Elvin lo hizo acá en la Arquidiócesis de Miami. Y desde el 2008 pues estamos perseverando, él desde el 2009, y nosotros vivíamos en Puerto Rico, nos mudamos para el área de la Arquidiócesis de Miami y actualmente estamos en la diócesis de San Petersburg en Tampa, Florida, y aquí estamos perseverando para la gloria del Señor en el movimiento acá en Tampa. Pero como ustedes se podrán imaginar, hemos estado pues hablando un poquito de las mudanzas de Puerto Rico a la Florida, mucho antes de que María viniera, ¿verdad? Y entonces todo este tiempo que nosotros hemos estado mudándonos es porque Dios así lo ha querido, pero algunas veces es porque nos han llegado tiempos de dificultad que nosotros hemos tenido que hacer cambios de residencia o de sitio de donde vamos a estar viviendo. Y algunas veces la vida es bastante dura y complicada. Y con tiempos muy difíciles, especialmente por lo que estamos pasando ahora mismo, que parecen más oscuros de lo normal. Yo diría que desde el huracán María, en el 2017, que pues en Puerto Rico pasa a ser antes y después de María, porque para los tiempos, ¿verdad?, los tiempos que estamos viviendo en estos momentos, mucha gente que vivió María, por lo menos el último huracán que yo viví fue el huracán George, ¿verdad? Fue bien impactante en Puerto Rico. Y desde María, desde el 2017 hasta este tiempo, los momentos difíciles de nuestra vida parecieran que nunca van a acabar. Yo, a pesar de que vivo en Estados Unidos, veo en los comentarios de las redes sociales de mis familiares y amigos que allá la situación parece como una película de Jumanji, ¿verdad? Pues nosotros, que nos vivimos allá, también lo percibimos de esa manera, que la película de Jumanji no solamente se está viviendo en Puerto Rico, se está viviendo a través del mundo entero. Se siguen asomando tiempos de incertidumbre y el estrés anda por todo lo alto que pareciéramos que estamos cargando, algo que yo aprendí cuando yo fui a Puerto Rico en el pasado enero. Yo hace 10 años no iba a Puerto Rico o no disfrutaba de unas fiestas de Reyes. Yo fui a celebrar el Día de Reyes en Puerto Rico el pasado enero. Y me dejó a mí acá. ¿Y qué pasa?
los Reyes me tenían algo sorprendente, un terremoto el día de enero 7 del 2020. Y en ese tiempo aprendí de mi mamá y de mis familiares allí que estaban preparados con una mochila. Con una mochila. Desde la mochila de María para acá, y ahora la mochila llevaba cosas para el terremoto. Y ya ahora en este tiempo no tan solo tiene la mochila ready para el terremoto, sino también ready para la pandemia en que estamos trabajando, ¿verdad? En que estamos pasando. Pero parecería que todas esas cosas que nos están pasando a nosotros nos agobian tanto que parecería que la mochila que vamos a cargar está llena de piedras bien pesadas, por lo cual a nosotros se nos está haciendo bastante difícil. ¿Algunos de ustedes se estarán sintiendo así? Yo sí me estoy sintiendo así. Me parece de que estos tiempos están sumamente difíciles para seguir manejando. Y puede haber una solución para sentirnos desesperados, para sentirnos angustiados, para sentirnos sin depresión en estos momentos difíciles. Pues yo te digo que sí, que Jesús tiene la solución para cada uno de nuestros problemas, sea cual sea la situación por la cual estemos pasando. Muchas veces anhelamos días sin preocupación, porque nosotros que decimos, Dios mío, ¿hasta cuándo acabará esto? Sin embargo, debemos saber que no estamos solos, que Jesús toma nuestra mano y sin darnos cuenta nos consuela y nos da ayuda y auxilio en estos tiempos difíciles, que más oscuros si nosotros padecemos humildes, si permanecemos humildes. Entonces, ¿por qué estamos atravesando estos momentos difíciles? Esa no es la pregunta que debemos hacer en estos casos. No debemos centrarnos en un por qué, no debemos preguntarnos por qué nos están pasando estas cosas, sino tenemos que estar preguntándonos para qué. ¿Para qué nos está pasando esta situación? ¿O cómo podemos superar la situación que estamos pasando? ¿Cómo saldremos de esto? ¿Cómo afrontarlo? ¿Cómo sacar lo mejor de nosotros? Cuando mi primer hijo aprendió a caminar, cuando nuestro primer hijo aprendió a caminar, yo me preocupaba cuando se caía, y mi papá, que en paz descanse, decía que esos cantazos que ese niño se daba eran necesarios para crecer. Para crecer también, eso nos pasa a nosotros. Los tiempos difíciles son necesarios para nuestro crecimiento espiritual. Si abrimos bien los ojos de nuestro corazón, podemos darnos cuenta que nuestra fe se fortalece aún más, no con los tiempos fáciles de la vida, sino en los más difíciles, en aquellos momentos que nos cuesta tener fe. Hermano, mire, puede ser que Dios quiere que a través de estos momentos difíciles de nuestra vida logremos tener una mayor fortaleza, un mejor carácter, o aumentar nuestra confianza y llevar nuestra perseverancia hasta el extremo. ¿Ah? Pero antes de continuar, pues debemos definir lo que es una crisis o lo que es una dificultad para ver qué es lo que de qué estamos hablando. Y el diccionario nos define crisis como un cambio profundo de consecuencias importantes en un proceso o en una situación, o en la manera que estos son apreciados. Cambio es lo más seguro que tenemos en la vida. Constantemente estamos cambiando. Desde que nacemos estamos cambiando. Crecemos y seguimos cambiando. Aún la muerte es un cambio. Por lo tanto, el cambio es lo más seguro que tenemos en la vida. Entonces, dificultad, pues el diccionario define dificultad como un inconveniente, oposición o contrariedad que impide conseguir o ejecutar o entender algo bien y pronto. Eso es dificultad. Miren, podemos tener diferentes tipos de crisis o de dificultad. Podemos tener una dificultad o una crisis económica, crisis de salud, crisis de moral, de religión, una crisis política. También puede ser
que esa crisis sea personal, sea del matrimonio, o sea de la familia o de la comunidad, del país, de la nación, del mundo. O sea, a nivel personal, pues puedo tener una crisis de salud o una crisis moral, ¿verdad? En el matrimonio, pues una crisis moral. O a nivel de una nación, una crisis política donde hayan leyes que permitan el aborto o el matrimonio del mismo. O sea, ese tipo de crisis que no solamente a nivel personal, sino que puede ser que sea a nivel nacional o a nivel del mundo, como el problema que hay actualmente, que es un problema de salud o una crisis de salud a nivel del mundo con la pandemia que estamos teniendo. Dios no nos abandonará ni se quedará con los brazos cruzados. Cuando atravesemos por tiempos de crisis, por momentos de dificultad, por momentos oscuros en nuestra vida, Él caminará con nosotros a través de todos esos momentos hasta que salgamos completamente transformados, más fuertes, renovados y con un gran propósito: ser merecedores de la vida eterna. ¿Por qué? Somos santos en construcción. O sea, tenemos que mantener una vida en oración. Una vida en oración nos da la oportunidad de confirmar esta experiencia de confianza cada día, de saber verdaderamente que hay algo más allá del dolor. Más allá del dolor hay algo más. Cuando las cosas estén mal, como ahora, debemos voltear los ojos a Dios y pedirle que nos ayude a superar nuestros problemas a través de la oración. ¿Y qué es eso de oración? ¿Qué es la oración? Miren, hacer una oración diaria es deber de todo cristiano. Todos debemos hacer oración diariamente. Así como todos los días nos comunicamos con nuestros familiares, con nuestros cónyuges, con nuestros padres, con nuestros hijos, ¿cuánto más deberíamos de comunicarnos con nuestro Padre Celestial? Siempre debemos mantenernos en comunicación con nuestro Padre Celestial para contarle nuestras angustias, ¿verdad? Para agradecerle todo lo que tenemos gracias a su divina providencia, para pedirle perdón por nuestras faltas y, por supuesto, para pedirle su protección, que Él nos proteja. Orar es dialogar con Dios, con nuestro Padre Celestial, para escucharle, alabarlo, darle gracias y pedirle aquello que nos conviene. Muchas veces nosotros en este momento de la pandemia, si nosotros habíamos dejado para después, la oración para después, se nos está haciendo tarde, porque cuando empezó todo esto de la pandemia, que a veces la gente decía que no tenía nada que hacer, si nosotros no aprovechamos el tiempo para comunicarnos con Dios, este es el momento. Este es el momento de empezar a dialogar con Dios, porque la oración debe ser una oración espontánea, personal y llena de fe. San Alfonso María de Ligorio enseñaba claramente: el que no reza, no se salva. No se salva. Sí, la oración es necesaria para la vida espiritual. Es la respiración que permite que la vida espiritual se desarrolle y actualiza la fe en la presencia de Dios, de su amor y confiando en su divina misericordia. San Juan Pablo II decía que el hombre no puede vivir sin orar, lo mismo que no puede vivir sin respirar. Si los pulmones de nuestra vida espiritual no se alimentan de la oración, de la palabra de Dios y la Eucaristía, no podríamos respirar y nos ahogaríamos en medio de las dificultades de todos los días. En la oración, el alma conducida por el Espíritu Santo se une a Cristo, que es maestro, modelo y camino de toda oración cristiana. Y con Cristo, por Cristo y en Cristo se dirige a Dios Padre, participando de la riqueza del vivir trinitario, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. De ahí la importancia que en la vida de oración tiene la liturgia
y en su centro la Eucaristía. Miren, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en numeral 2590, nos dice que la oración es la elevación del alma hacia Dios, ¿ah? O la petición a Dios de bienes convenientes, de cosas que nos convengan, porque Él sabe qué es lo que nos conviene. Por eso que pedimos porque nos peguemos en la lotería, ¿verdad? Y no nos pegamos porque no nos conviene. No nos conviene. Dios llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso con Él. ¿A cuántos de ustedes ha llamado a ese encuentro misterioso con Él? ¿A cuántos? La oración debe ser espontánea y sencilla. Que cuando nos levantemos por la mañana, decir, Señor, gracias por este nuevo día que nos has dado. Gracias porque puedo amanecer, porque puedo abrir los ojos cuando hay gente que no ha podido hacerlo. Cuando hay gente que no ha tenido la oportunidad ni de hablar, ni de respirar, ni estar en esos momentos de que podemos abrir los ojos. Mire, cada vez, a veces, o algunos de nosotros, por lo menos a mí me pasa, yo me despierto durante la noche, yo abro, y cuando me cuesta el volverme a dormir, yo hablo con el Señor. Hablo con el Señor porque nosotros tenemos que tener esa oración sencilla, espontánea, pero tiene que ser muy sincera y sentida en cada palabra que sale de nuestro corazón y que llegue a los oídos de Dios con mucho amor y con mucho fervor para que nuestro Padre nos mire con ojos de piedad al ver nuestra sinceridad, al tratar de decirle algo y nos bendiga. Orar es algo natural en nosotros cuando nosotros conocemos a Dios. Orar es un pacto divino cuando nosotros tenemos ese encuentro con Dios, con nuestro Padre, y es una de las formas más eficientes de encontrar paz y consuelo. Por ello, nunca debemos dejar de orar en nuestra vida como hijos de Dios. O sea, nosotros tenemos que hacer de nuestra vida una oración, que nosotros vivamos para Dios, ¿verdad? Porque nos decía San Pablo, dice que no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, ¿verdad? Y esa debe ser la meta, que Cristo sea quien viva en nosotros. Mire, el lema ora et labora, o sea, ora y trabaja, que se le atribuye a la orden de San Benito, ¿verdad? Pretende plasmar el equilibrio de la jornada monástica benedictina. En la oración y el trabajo son, en efecto, los pilares que deben sustentar nuestra vida, ¿no? Ya que son los medios privilegiados para encontrarnos con Dios. Tenemos que hacer oración constante. Como le dije, hacer de nuestra vida una oración al despertar, al levantarme, en la ducha, cuando estamos consumiendo los alimentos, cuando encendemos el auto para salir, cuando llegamos al trabajo, cuando terminamos de trabajar, en todo momento, o sea, que nuestros pensamientos vayan dirigidos hacia Dios. Durante esta pandemia, al principio de marzo, yo, por lo menos aquí en esta parte de la Florida, nosotros, cuando vino el famoso Spring Break que tenemos acá en Estados Unidos, nosotros somos empleados esenciales, que lo cual no importa la pandemia, pues teníamos que visitar, tenemos que estar en nuestros trabajos. Y nosotros, o sea, por la mañana nosotros no nos explicábamos, Señor, porque el miedo venía a nuestro corazón, ¿verdad? Porque todo el mundo decía, pues, cuando salimos está ahí, el virus está allá afuera y nosotros teníamos que salir todos los días constantemente. Y teníamos la gran bendición, como lo tuvimos muchos de nosotros, de que el Papa Francisco transmitiera la misa diariamente por la mañana. Inmediatamente yo empecé a
crecer en mi vida espiritual, a crecer en mi vida de oración, porque a pesar de esos momentos difíciles que estábamos viviendo en ese momento, pudimos ver el vaso medio lleno, ¿verdad? Aprendí a que ver la misa por la mañana cuando yo fregaba, cuando escuchaba, empecé a escuchar el rosario, cuando trabajaba en mis quehaceres del hogar, yo escuchaba todas esas oraciones para poder yo aprender a manejar esta situación que estaba pasando. Por eso es importantísimo que nosotros estemos fortalecidos en la oración, para que cuando lleguen estos tiempos de dificultad, ser proactivos y no esperar a que lleguen estos tiempos de dificultad para empezar a prepararnos, porque nosotros nos tenemos que preparar con la oración, porque tenemos que estar preparados constantemente, así como son los deportistas que tienen que prepararse, ¿verdad?, para su carrera, cuando son atletas de pista y campo. Nosotros también tenemos que prepararnos, tenemos que mantener esa comunicación con Dios para que antes que nos lleguen esos tiempos de dificultad. Porque la única manera que podemos vivir sin ansiedad, sin depresión, sin tristeza, y como diría Juan Luis Guerra, pasar el Niágara en bicicleta, es solo con la ayuda de Dios. Sí, o sea, debemos ser proactivos. O sea, no podemos esperar a que vengan dificultades o a que venga una pandemia como la de ahora, o que venga un huracán, o que venga otro terremoto, para prepararnos, para nosotros ponernos en esa comunicación con Dios. Tenemos que hacerlo ya, en estos momentos. Ahora, los que tienen tiempo, porque no pueden ir a trabajar todavía, esto es el momento de prepararnos más, de leer las escrituras, de visitarle el Santísimo, si se puede visitar el Santísimo, o ponerlos en la televisión. En la televisión los presenta. Hay varios canales que los tienen en vivo, el Santísimo expuesto. Porque con Cristo todo y sin Cristo nada. ¿Cuántas veces hemos repetido esta frase cuando estábamos en los retiros, cuando estábamos en nuestras actividades del movimiento? Y muchas veces se nos olvida cuando estamos en tiempos de dificultad. Todo esto es aceptando la voluntad de Dios en nuestras vidas, porque todo obra para bien, todo obra para bien. Miren, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2599, nos dice lo siguiente, dice: el Hijo de Dios, hecho Hijo de la Virgen, también aprendió a orar conforme a su corazón de hombre. Él aprende de su madre las fórmulas de oración, de ella que conserva todas las maravillas del Todopoderoso y las meditaba en su corazón. O sea, Jesús también oraba, ¿verdad? Y en el numeral 2600 nos dice que el Evangelio según San Lucas subraya la acción del Espíritu Santo y el sentido de la oración en el ministerio de Cristo. Hermanos, miren, Jesús ora antes de los momentos más decisivos de su misión, antes de los momentos, antes de que el Padre diera testimonio de él en su bautismo, antes de la transfiguración y antes de dar cumplimiento con su pasión al designio de amor del Padre. Jesús ora también ante los momentos decisivos que van a comprometer la misión de los apóstoles. Antes de elegir y de llamar a los 12, Jesús ora, ¿verdad? Y ora antes de que Pedro lo confiese como el Cristo de Dios. O sea, no sé si se acuerdan, en la encuesta que Jesús hace, que estamos ahora llenos de encuestas. En la encuesta que Jesús hace, ¿quién dice la gente que soy yo? Que si Elías, que si esto, que si aquel. Y entonces Jesús le pregunta directamente a ellos, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y entonces Pedro es el que contesta y le dice que, pues antes de eso, pues Jesús oró. Y oró también para que la fe del príncipe de los apóstoles no desfalleciera ante la tentación. En Lucas 22:31 es cuando
cuando le dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirte o sacudirlo como se hace con el trigo. Y Jesús le dice, pero yo he rezado por ti para que no falle tu fe. O sea, que nos van a sacudir, ¿verdad? Y Jesús ora por nosotros, reza por nosotros para que no falle la fe. Jesús no le dijo, pues mira, Satanás ha pedido permiso para sacudirte y yo le voy a decir que no. O sea, él no dijo eso. O sea, que permitió que lo sacudieran, pero él rezó para que no falle su fe. Y Jesús ora por nosotros para que no falle nuestra fe. Y nosotros tenemos que orar cada uno por nosotros para que no falle la fe. La oración de Jesús ante los acontecimientos de salvación que el Padre le pide que cumpla es una entrega humilde y confiada de su voluntad humana a la voluntad amorosa de Dios. ¿Cómo podemos elevar hacia Dios nuestros momentos más oscuros, nuestros momentos más deprimidos o nuestros momentos solitarios? ¿Cómo podemos orar cuando nos sentimos tan profundamente solos, desamparados y todo nuestro mundo parece que se derrumba? Podemos aprender de Jesús y de cómo Él oró la noche antes de su muerte en el huerto de Getsemaní. En su hora más oscura, era tarde en la noche, acababa de tener su última cena con sus amigos más cercanos y tenía una hora para prepararse para enfrentarse a su muerte. Su humildad se abre paso y Jesús se encuentra postrado en el suelo pidiendo una vía de escape. Solamente imagínense usted, imagínense que va a morir, o sea, y no es solamente que va a morir, de la manera que va a morir, ¿verdad? Él sabía. Él sabía. Y esa oración en el Getsemaní, como lo narra o nos dicen los evangelios, o como los evangelios lo describen, lo describen en Lucas 22:39, en Marcos 14:22, en Mateo 26:36. Pero el de Lucas dice como sigue, dice, Jesús se retiró de sus discípulos aproximadamente a un tiro de piedra a distancia y se tiró al suelo y oró. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Si quieres, pasa de mí esta copa. Sin embargo, que se haga tu voluntad y no la mía. Y al regreso encontró a sus discípulos durmiendo. Así que se retiró otra vez y oraba con una angustia aún más intensa. Y su sudor caía en tierra como grandes gotas de sangre. Cuando Jesús se levantó de la oración, fue a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos por su pura tristeza. Y él les dijo, ¿por qué están durmiendo? Levantaos y orad para que no sean puestos a prueba. Y él oró por tercera vez y un ángel vino y lo fortaleció y se levantó para enfrentar con fuerza lo que le esperaba. Solamente imaginen esa escena, o sea, estamos nosotros ahora pasando que si la pandemia, que si el terremoto, que si el huracán. Solamente imaginen esa escena de Jesús. Esa escena de Jesús. Esta oración de Jesús en Getsemaní puede servir como un modelo de cómo podemos orar cuando estamos en crisis. Mire, aproximadamente hace un año y pico, yo pasé por el dolor de una traición de unos amigos que eran casi hermanos. Y el dolor que me dio en mi corazón fue tan grande que yo pensaba que jamás lo iba a superar. Que en esa condición de ese momento, yo pensaba que no lo iba a superar, que eso era lo peor que me pudo haber pasado. Y yo solamente pensaba que a Jesús que le hicieron
eso, que le hicieron una traición, que en el huerto de Getsemaní, con ese dolor que él tenía, él sudó sangre, porque lo dicen las escrituras. Yo me sentía pasando por ese, quizás por un dolor parecido, porque yo no me puedo comparar con el dolor que Jesús pasó allí, pero ese fue mi fortaleza, esa comunicación con Dios, el decirle, Señor, si tú pasaste peor que yo, te hicieron cosas a ti que no te merecías, dame la fortaleza para yo seguir pasando por esto. Y yo pasé un tiempo tratando de comunicar porque me sentía sola, y esa soledad me ayudó a buscar más fortaleza en el Señor, a abrirme más en la oración, a comunicarme más con Él, porque doy gracias hoy al Señor que pasé por ese proceso de que ahora en estos momentos he podido adaptarme a toda esa oración que estamos hablando nosotros, de orar y laborar, de mantener esa comunicación con Dios constantemente, que cuando salgamos, mire, ya yo no escucho ni la radio, ya yo no veo casi ni televisión, que cuando esa comunicación con Dios se da constante, es una paz interior que uno siente, que eso no se puede comparar a la vida que yo tenía antes de haber pasado esa dificultad. Entonces, en cuanto a la oración, esta oración de Jesús en Getsemaní, podemos destacar 7 elementos, cada uno de los cuales tiene algo que enseñarnos en términos de cómo orar en nuestros momentos más oscuros. De esa misma oración de Jesús en el huerto. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál? La oración profunda nace de la soledad. Cuando estamos en momentos de alegría, todo el mundo está cerca. Pero cuando estamos en momentos de tristeza, se nos escapa todo el mundo del lado de nosotros. Por eso es que en nuestras más profundas crisis siempre estamos dolorosamente solos, a 2 pasos de distancia de los demás. Una profunda oración se debe hacer desde ese lugar de soledad. Sí, o sea, de la misma manera que Jesús estaba a un tiro de piedra, como nos dice el Evangelio, a un tiro de piedra a distancia de los apóstoles, pues así es que uno se siente de los demás, a 2 pasos de distancia de los demás, pero uno se siente solo. Miren, la oración en segundo de los 7, el segundo, la oración es de gran familiaridad. O sea, comienza Jesús la oración llamando a su padre Abba, el término más familiar posible, la frase que un niño usaría sentado en su regazo o en el de su padre. En nuestros momentos más oscuros tenemos que estar con mayor familiaridad con Dios. Es por eso que es importante conocerlo antes de que vengan esos momentos oscuros. O sea, de que cuando esos momentos lleguen, estemos familiarizados con Él y no le digamos, Padre, Padre. El número 3 es la oración es de total honestidad. Clásicamente la oración se define como la elevación de la mente y el corazón hacia Dios. Jesús le pide a Dios que le quite el sufrimiento. Dice, Jesús, aparta de mí este cáliz, pero que no sea la voluntad mía, sino la tuya. Número 4. En la número 4, la oración es de total impotencia. Vemos que Jesús cae al suelo, cae postrado, cae sin convicción sobre su propia fuerza. O sea, no es que no tenga fuerza, sino que entrega todo, cae ahí ante el Padre. La número 5, la oración es de apertura. A pesar de que Jesús se encoge ante lo que le está pidiendo que se someta y pide un escape, Él todavía le da a Dios el permiso para entrar en su libertad. La oración de Jesús se abre a la voluntad de Dios, si eso es lo que la última instancia se pide de Él. El número 6, la oración es de repetición. Jesús repite la oración varias veces, cada vez con más insistencia, sudando sangre
Y no solo una vez, sino varias veces. Vemos que va y hace la oración 3 veces. La oración, la número 7, la oración es de transformación, porque finalmente un ángel le da una fuerza, que es la fuerza divina, ¿verdad? Va a darle la fortaleza a Jesús y él se entrega a lo que le pidió, a lo que se sometiera en base a esta nueva fuerza que viene fuera de él porque viene de Dios. Sin embargo, esa fuerza solo puede fluir en él después que a través de desamparo que él sufrió, deja a un lado su propia fuerza y se pone en las manos de su Padre. Los contenidos de la oración, como los de todo diálogo de amor, que es esta oración que estamos hablando, de la oración, la comunicación con el Señor, pueden ser múltiples y variados. Cabe, sin embargo, señalar algunos específicamente significativos, como es la oración de petición, como es la oración de acción de gracias, la oración de adoración y la adoración de intersección. Y voy a hacer un paréntesis aquí, porque en el día de ayer nosotros celebramos el día de Santa Mónica. De Santa Mónica. Santa Mónica, la madre de San Agustín. Santa Mónica que nunca dejó de rezar por la conversión de su familia, por su esposo cambio. Ustedes saben de quién viene la famosa frase, para pelear se necesitan dos. De Santa Mónica. De Santa Mónica, porque la gente del pueblo le decían, ¿cómo tú puedes aguantar a ese hombre tan de mal genio? Le dice, pues porque para pelear se necesitan dos, y cuando él está mal geniado, pues yo estoy contenta, ¿verdad? Y entonces de Santa Mónica recibimos esa frase. De Santa Mónica nosotros aprendemos a través de la oración de intersección que nunca perdió la esperanza de ver la conversión de su hijo, incluso después de que ella lo botara de la casa. Entonces nosotros a través de Santa Mónica también podemos ver, la traigo a colación porque ayer se celebró el Día de Santa Mónica y hoy se celebra el Día de San Agustín, su hijo. Sumamente interesante lo de la oración de intersección, porque nosotros, digamos, nosotros tenemos hijos que son ya jóvenes, adultos, y los jóvenes adultos, como en la parábola del hijo pródigo, pues se creen que se la saben todas y que se quieren independizar pues nosotros siempre los muchachos iban con nosotros a la misa y eso, y ya no están yendo. Y nosotros le pedimos a Dios y se lo decimos a ellos siempre, nunca dejen de ir a la misa, nunca dejen de ir y nunca se olviden de Dios. Aunque vemos esperanza en ellos porque cada vez que tienen un examen en la universidad o tienen algún proyecto o algo, pues nos dicen que oremos por ellos, o llaman a su abuela allá en Puerto Rico para que los ponga en sus oraciones. Y es importante, y no es solamente orar por nuestros hijos, es orar por esas personas que realmente no nos caen. O sea, aquellos que son nuestros enemigos, y podemos pensar que yo no tengo enemigos, pero digamos, vemos un anuncio por la televisión de, esta no la soporto. Miren, eso, orar por esas personas que no nos caen bien, porque orar por los que nos caen bien es fácil, o por los que son nuestros hijos o familiares es fácil, pero por aquellos que no nos caen o que nos hacen daño, pues hay que orar esa oración de intersección por ellos. Miren, hay diferentes formas de la oración. Está la oración mental, ¿verdad? La oración vocal o la oración contemplativa, que es una de mis favoritas, ¿verdad? Y la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, pues le dice que muchas familias sufren dificultades, se separarán y se pelearán. Mucha gente pierde el gusto por la vida y el trabajo. Están descontentos y vacíos. Y todo esto
porque se ha abandonado la oración. La oración purifica, nos da fortaleza en nuestras debilidades. La oración remueve el temor, la ansiedad, aumenta nuestra fuerza, nos capacita para resistir a las tentaciones. Nos ayuda a evitar discusiones con los demás, nos ayuda a que no nos enojemos con facilidad, nos ayuda a no agitarnos, nos ayuda a no preocuparnos por los problemas. Mire, yo en este caminar de Juan 23, pues he aprendido mucho eso. Nosotras las mujeres, ¿verdad? En nuestros matrimonios o mujeres pues solteras, no sé si está en nuestra sangre como mujer, pero nosotros cuando a veces no estamos de acuerdo con una persona, ya no estamos escuchando a la persona, lo que estamos pensando es que le vamos a contestar para atrás. Muchas veces eso nos pasa a nosotros en los matrimonios. Eso me pasaba a mí. Pues mire, y pues cuando yo le decía algo y él no estaba de acuerdo, me decía, y ya yo estaba pensando, no en lo que él me decía, sino estaba pensando cómo le iba a contestar para atrás. Mire, la oración me quitó ese coraje de encima, porque usted sabe, aumentando mi piedad, que esa comunicación con Dios, yo empecé, Señor, dame la sabiduría. Cuando él me decía cosas que yo no estaba de acuerdo, dame la sabiduría para entender a este hombre, porque de verdad, para mí yo opino que es otra cosa, pero si tú me dices cómo manejarlo, cómo aprender a entenderlo, dime cómo hacerlo. Y entonces cuando él terminaba de hablar, que estaba acostumbrado a que yo le contestara para atrás, yo me quedaba, muy bien, mi amor, muy bien. Y él me decía, ¿te pasa algo? No, todo bien. Pero era porque yo me estaba comunicando con el Señor. Estaba aumentando mi vida en piedad. Estaba abriendo mi vida a tener esa oración constante con el Señor. También eso nos pasa. Mire, esta semana para nosotros, esta semana es como cuando servimos en los retiros. Cuando nosotros tenemos algo con el Señor, la batalla viene. Los tiempos difíciles vienen, y más cuando viene la semana de retiro, ¿verdad? Cuando teníamos retiro o teníamos una actividad. Esta semana, para mí, yo no sé si para él, pero para mí fue terrible. Vinieron pruebas, pero era para ejercitarme en la oración, porque para que nosotros estuviésemos aquí parados al frente de ustedes, el Señor me dio la práctica esta semana. Me dio la práctica, mire, tuve tantos problemas en mi trabajo y yo estaba constantemente en comunicación con Dios, constantemente. Hubo otro tipo de problemas y el Señor me dio la tranquilidad y fortaleza para yo estar tranquila. En otros tiempos de mi vida me hubiese dado ansiedad, me hubiese quedado sin respiración, hubiese peleado, llamado, discutido con toda esa gente, pero mire, tanto ha sido este proceso de ejercitarme en la piedad debido a todas las dificultades que hemos tenido, que he aprendido en el nombre del Señor a controlar mi temperamento, a controlar mi ansiedad, a controlar mi depresión. Hermano, mire, la oración también nos guía a tomar buenas decisiones. Antes de tomar decisiones importantes, hagamos oración de la misma manera que lo hacía Jesús, o sea, antes de elegir los apóstoles, pues la oración, o sea, y la oración también nos dirige a que tengamos una vida matrimonial y familiar en armonía con Dios. La oración nos da paz, nos hace felices. Mire, en nuestra vida matrimonial nosotros tenemos diferentes horarios de trabajo. Nosotros la oración es ideal mantenerla en nuestro matrimonio, en nuestra familia, y además de la oración personal, ¿verdad? Porque, pero si es en familia, mucho mejor. En el tiempo de la pandemia, nosotros nos hemos quizás acostumbramos a ir afuera, al templo, a la iglesia, a las reuniones afuera, pero ¿saben qué? Todas esas cosas del Señor han venido a nuestra casa. Nosotros tenemos diferentes horarios de trabajo, pero cuando yo me levanto, oro, ya yo voy de camino con la oración, haciendo el rosario o escuchando la predicación de la homilía del Evangelio del día, y eso yo lo hago en mi carácter personal.
Él también tiene su proceso de oración personal. Pero cuando nosotros estamos aquí, cuando nosotros estamos unidos, el sábado nosotros tenemos, ¿ves? También nuestra misa televisada como matrimonio. Cuando estamos comiendo, siempre tenemos esa oración, gracias por los alimentos. Cuando salimos afuera, cuando vamos en el carro, gracias Señor, protégenos de que volvamos a casa sanos y salvos. O sea, nos estamos fomentando nuestra oración personal, pero a nivel de pareja, a nivel de familiar, mientras nosotros estemos juntos y que eso sea posible, nosotros también lo fomentamos, lo aumentamos, ¿verdad? Sí, es necesario que nosotros, personalmente, tengamos esa comunicación con Dios y que la vayamos fortaleciendo para poder tener una comunicación con Dios en pareja. Porque si yo dependo de esa comunicación con Dios en pareja o en familia, pues va a flaquear. Pero si yo tengo esa comunicación y voy creciendo en esa relación con Dios a nivel personal, eso se va a reflejar, Dios se va a reflejar en mí hacia mi familia, hacia mi esposa y hacia los demás. Y ¿sabes una cosa? Que a nivel de matrimonio, yo como esposa soy responsable también de la santidad de mi esposo. Y él a su vez es responsable también de la santidad mía, porque nosotros, como vimos anteriormente, somos santos en construcción y a través del sacramento del matrimonio nosotros tenemos que vigilar eso constantemente. Y en el mismo catecismo de la Iglesia Católica nos dice que somos responsables, o sea, yo como jefe de familia, como padre, yo soy responsable de la santidad de mi esposa y de mis hijos, yo soy responsable por eso. Por lo tanto, tengo que promocionar esa comunicación con Dios. ¿Ves? Orar es algo natural en nosotros cuando conocemos a Dios. Y es un pacto divino con nuestro Padre y es una de las formas más eficientes de encontrar paz y consuelo. Por ello, como decíamos ahorita, nunca debemos dejar de orar en nuestra vida como hijos de Dios. Miren, en San Pablo nos dice en Colosenses 4, del 2 al 4, nos dice, perseveren en la oración, velando siempre en ella con acción de gracia. Nos dice, perseveren en oración, o sea que constantemente estemos en oración. Nos dice también que rueguen también por nosotros a fin de que Dios nos allane el camino para anunciar el ministerio de Cristo. ¿Verdad? En ese momento era que, por lo cual estoy preso, en ese momento Pablo estaba preso, y para que yo sepa pregonarlo en la debida forma. O sea, que hay que rogar, hay que orar por los líderes nuestros para que puedan anunciar el ministerio de Cristo, ¿verdad? Y para que lo puedan pregonar en la debida forma, ¿verdad? Debemos hacer oración constante en la mañana, de la mañana a la noche y de la noche a la mañana. ¿Verdad? Cuando todo sale con facilidad, gracias a Dios, ¿verdad? Cuando llega un momento difícil, Señor, no me abandones. Y Dios, manso y humilde de corazón, no olvidará nuestros ruegos ni permanecerá indiferente, porque Él ha afirmado, pedid y os dará, buscad y encontraréis, y llamad y se os abrirá. Siempre, yo antes de salir de aquí de la casa, siempre le doy un beso al Sagrado Corazón de Jesús y le digo que, por favor, que no me deje caer en tentación y que nunca permita que me aparte de él. ¿Verdad? La oración es usada por el Espíritu Santo para cambiar nuestros corazones y sirve para y sirve para que baje esa inteligencia, baje al corazón todo el conocimiento que tenemos en nuestra cabeza de Dios, para que baje al corazón. Sin la oración nada podemos hacer, porque nada podemos llevar a cabo sin Dios. Es la mejor, más poderosa arma con que nosotros los cristianos podemos afrontar los grandes y pequeños retos que la vida nos depara. Y escúcheme bien esto. Si no permanecemos en la oración, vamos a permanecer en la tentación. ¿Y qué preferimos? Permanecer en la oración. Cuando más
estemos en oración, más sorprendidos seremos por el amor de Dios y viviremos experiencias profundas de su gracia. ¿Cuántos de nosotros estamos así en ansiedad y hemos orando y orando y orando y dejamos nuestros problemas ahí a Dios, y cuando de la noche a la mañana se solucionó el problema y nosotros decimos, miramos por arriba, Señor, yo sé que fuiste tú, porque esa gracia bajó hacia nosotros y nos dimos cuenta, ¿verdad? Nos dimos cuenta que el Señor solucionó todo. La oración es la llave que abre nuestro corazón y nuestra alma al Espíritu Santo. Es decir, a su acción de transformación en nosotros. Al orar permitimos a Dios actuar en nuestra alma y en nuestro entendimiento y en nuestra voluntad para ir adaptando su ser a su voluntad. En otras palabras, estando en oración constante, estaremos en sintonía con Dios y conoceremos sus deseos. Bueno, miren, cuando estamos en oración o cuando estamos en esa comunicación y en comunión con Dios, Eucaristía, nos sentiremos miedo y no viviremos con angustia y nunca estaremos desamparados. Búscalo también en las Escrituras. Es importante buscar a Dios en las Escrituras. Y vive para tus hermanos como lo haría nuestro Padre, ya que es la forma de hallar la felicidad y la salvación para una vida eterna y dichosa junto al Creador. Es importante buscarlo en las Escrituras, en las revelaciones que hizo Jesús a Santa Brígida. Le decía que la palabra de Dios es como la manteca en nuestra boca que se derrite, y si estamos inflamados y si estamos encendidos del Espíritu de Dios, derrite y llega a todos los rincones de nuestro ser. Así es la palabra de Dios. Cuando estamos inflamados del Señor, va a llegar a todo nuestro ser. Pero si no tenemos, si no creemos, pues esa manteca nos va a saber ácida y no la queremos, la tiramos, la vomitamos. Pues nosotros hemos hablado de la oración en tiempos de dificultad. Pues ahora le vamos a dar un quiz. Sí. Le vamos a dar un quiz. No se rían porque le vamos a dar un quiz. Y el boricua sabe que es un quiz, ¿verdad? Así que ahora vamos a practicar un poco para empezar o continuar nuestra vida de oración, especialmente en los tiempos de dificultad. En estos momentos vamos a escuchar una canción a través de un video, Ibrahim. Y pensemos, cuando la estemos escuchando, en una situación que estás viviendo en estos momentos, que tú no sabes cómo resolver, eso que te preocupa, eso lo vas a pensar ahora mismo. La canción que vamos a escuchar a través de este video se refiere a una enfermedad. Tiene mucha pero fuerza. Vamos a pensar en aquella dificultad que tenemos. Escuchen. Esta enfermedad tiene mucha fuerza y la soledad ya tocó mi puerta. Siento que estoy solo, que todos se han ido. Ya no puedo más con esta tormenta. Pero estoy confiado porque tengo fe. Fe que me acompaña, con la que venceré. La fe de María, la fe de Abraham, la que me levanta y me hace gritar y cantar que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela la vida, tú eres más fuerte.
venceré. La fe que me ayuda para conquistar, para mil barreras poder derribar y cantar que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela la vida, tú eres más fuerte. Y es que tú eres más fuerte que cualquier problema, mucho más fuerte. En las tempestades y en mi soledad, tú eres más fuerte. Y es que tú me enseñaste a no tener miedo, a confiar en ti, Jesús. Tú me mostraste que todo lo puedo si te tengo a ti. Tú te entregaste en una cruz, moriste por mí. Y resucitaste, la tumba no pudo tu poder resistir, porque tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela esta vida, tú eres más fuerte. Dice la palabra de Dios en Isaías 41:10. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Definitivamente, tú eres más fuerte. Les queremos pues agradecer a todos por la atención que nos han prestado. Quiero darle las gracias grandemente a la diócesis de Caguas, la cual no es para nosotros, es familiar para nosotros porque vivimos en Caguas un tiempo y bautizamos a uno de nuestros hijos allí. Queremos agradecer a ellos, queremos pedirle mucho a Dios por Arnaldo, para que Dios allane el camino para que puedan anunciar el misterio de Cristo y para que pueda pregonarlo en la debida forma como nos pide San Pablo. Gracias, Arnaldo, por el apoyo y siempre invitarnos. Gracias y gracias a todos ustedes. No sé cómo es que continúa, si es que ¿Alguien puede hablar? alguien tiene alguna pregunta o algo. Sí, agradecemos profundamente a Aracelis y a Elvin por estas extraordinarias palabras, de verdad que ha sido maravilloso, ¿verdad? Y hemos aprendido cosas muy valiosas en la noche de hoy, de verdad que el Señor los bendiga, les dé mucha salud a ambos y definitivamente con la oración somos más fuertes. Para proseguir, porque sabemos que el tiempo apremia, pero no queremos, antes de proseguir con los trabajos finales, y tenemos una hermosa visita, que ¿verdad? Humildemente él está por ahí tranquilito y entra y ve cómo van las cosas. Él ya dice que ya es de Caguas,
y es a nuestro presidente de la Junta Internacional, Juan Carlos Román, que está con nosotros. Así que, Juan, por favor, danos un saludito porque nos honra con su presencia nuestro presidente de la Junta Internacional. Muchas gracias, Ibrahim, de verdad, gracias por esas palabras. Para mí siempre es un gusto estar en casa, ¿verdad? Estar en Cagua. Así que un saludo a todos allá en Cagua. A Elvin y a Araceli, gracias por su sí a Cristo. Gracias por su disponibilidad. La oración en tiempos de dificultades creo que para ustedes es un testimonio de vida. Y por eso yo creo que no había una charla más idónea, ¿verdad? Para que ustedes nos compartieran a nosotros y a estos hermanos de Cagua, ¿verdad? Así que de mi parte simplemente agradecido, porque a veces enfrentamos dificultades que en la vida de todo cristiano, de aquellos que hemos decidido apostar nuestra vida por Cristo, la palabra es muy clara y nos dice, si te has decidido seguir a Cristo, prepárate para la prueba. Y aquellos que con un corazón honesto han tomado esa decisión, hay que saber que la invitación es a tomar nuestra cruz. Que el Señor nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y que el camino que nos propone Cristo es el camino de la cruz. Y que nosotros tenemos que aprender a abrazar esa cruz con mucho amor. Que a veces vivimos situaciones, experiencias que nos parecen injustas, que nos parecen, ¿verdad?, que nos hacen cuestionar tantas cosas. Si verdaderamente vale la pena seguir este camino que hemos elegido, porque, ¿verdad?, en las palabras de Nelson, nuestro fundador, él hablaba de ingratitudes. Y muchas veces encontramos ingratitudes a lo largo del camino. Pero sí vale la pena. Y eso nos lo mostró el Señor. Hay que atravesar el Calvario. Hay que morir. Pero la recompensa de una resurrección a una vida nueva, una vida de gracia, a la plenitud del amor de Dios, vale la pena. Y eso cada uno como cristiano tenemos que entender que tenemos que atravesar el valle de lágrimas, pero no lo hacemos solo. Lo hacemos en la compañía de un Dios que por amor se hizo como tú y como yo. Que por amor sufrió en su carne mucho más de lo que tú y yo podremos sufrir en nuestra vida. Y lo hizo por amor, ¿para qué? Para decirte, vengan a mí los que estén angustiados y agobiados, yo los aliviaré porque yo conozco tu dolor. Yo conozco tu desesperanza, yo conozco tu tristeza, porque yo la sufrí y la padecí en mi carne. Y por eso te puedo aliviar. Y por eso te prometo estar contigo hasta la consumación de los tiempos. No vas a estar solo. No vamos a caminar solo. Y por eso lo que nos compartían Elvin y Araceli, la importancia de la oración. Ser personas de oración constante, individualmente, en familia, en comunidad, como movimiento, unidos siempre en la oración. Esa es la llave que va a abrir la puerta para todas las gracias y las bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y un verdadero retirista, Juan 23, tiene que ser perseverante en la oración. Y cuando las cosas nos vayan bien, cuando estemos experimentando esos momentos que el Señor nos regala, seguir orando y agradeciendo todo lo que el Señor nos permite. Así que de mi parte no le quiero robar más tiempo, ¿verdad? Porque si no yo voy y le doy una segunda charla y ese no es... pero de verdad que es una alegría grande. Gracias, Arnaldo, por siempre, ¿verdad?, invitarme y les digo, para mí es una gran alegría estar con ustedes en Cagua. Y hablando de las dificultades, ¿verdad? Esta actividad no estuvo exenta de dificultades, pero cuando las obras son de Dios, no lo detiene nadie. Cuando el Señor se quiere manifestar, se va a manifestar. Más allá de lo que el hombre quiera hacer o impedir, la voluntad de Dios va por encima de todas esas cosas. Así que qué bueno que la actividad se realizó, qué bueno que ha sido de mucho beneficio, de mucho provecho para cada uno de ustedes. Para mí también lo ha sido.
Así que en esa alegría, felicitarlos por esta iniciativa. A Elvin, a Araceli, ánimo. Estamos unidos en la oración. Así que ante la dificultad, a mí siempre me gusta recordar esa parábola, ese cuento de las huellas en la playa. Yo sé que muchos de nosotros la conocemos. Y muchas veces nosotros en los momentos de dificultad podemos cuestionar, Señor, ¿dónde has estado tú? Si tú dijiste que ibas a estar conmigo. Y los momentos más duros, donde he sido objeto de las injusticias más grandes, de la persecución, del señalamiento, del escarnio, ¿dónde has estado tú? Porque he visto un solo par de huellas en la arena. Y el Señor dirá, en esos momentos he sido yo quien te cargaba. Y eso nos aplica a todos, y yo les pido que siempre tengan esa imagen presente. En los momentos de dificultad es el Señor quien nos carga a cada uno de nosotros. Así que no nos desanimemos, estamos enfrentando muchos retos, pandemia, situaciones económicas, el no poder reunirnos como quisiéramos, la necesidad de ese abrazo, de ese vernos y darnos ese Dios te bendiga cara a cara. Tantas cosas que nos van faltando, pero el Señor sigue estando grande con nosotros. Así que gracias a Cagua, gracias por estas iniciativas, continúen, sigan con este trabajo. Hoy más que nunca se hace más necesario que continuemos este trabajo de evangelización, de mantener esa llama encendida, esa llama ardiendo, porque yo creo que el gran peligro que corremos en este periodo de pandemia es tener un corazón frío o tibio. Y recordemos que el Señor nos dirá, tibio no te quiero, tibio te vomitaré. Y a veces uno, entre estas circunstancias, uno corre el riesgo de estar muy cómodo, de estar, ¿verdad? Que las prioridades de repente cambien. Y continuar con esto para que la llama se mantenga encendida y continuemos, ¿verdad? Con esta labor, pues es bien importante, y por eso le agradezco tanto a Cagua por estas iniciativas. Así que nada, una vez más, ¿verdad? Pues seguir encomendándome a sus oraciones para seguir, ¿verdad? Con esta tarea que el Señor nos ha puesto en nuestras manos, en nuestras humildes manos. Y nada, adelante, mucho ánimo y siempre unidos en la oración. Esa es la cadena que nos une a todos. Es la cadena que nos permite tomar las manos de Cristo, tomar las manos de María y tener esa unión, esa comunión con ellos cuando estamos profundamente en la oración. Así que mis felicitaciones, mi gratitud a todos los que han participado. Araceli y Helvin, gracias por su aportación. Espero que sea la primera de muchas, porque ciertamente, ¿verdad? Cuando hay sustancia en el corazón para compartir con los demás, ¿verdad? Cuando hay amor de Dios para compartir con los demás, ¿verdad? Pues espero que esto sea algo que se pueda repetir, no solamente en Cagua, sino en otros lugares, ¿verdad? Y esa sería mi exhortación. Así que gracias a todos ustedes, muchas bendiciones. Y nada, adelante, continuamos con esta hermosa misión. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Arnaldo, también está por ahí, nuestro presidente diocesano. Buenas noches. Dios me los bendiga a toditos. Juan, gracias. Siempre que le hacemos la invitación a Juan, siempre dice presente. Sabe que estamos en oración para que el Señor te dé la salud y la fuerza necesaria para continuar con este trabajo de evangelización. Nosotros en la diócesis de Caguas, pues, trabajamos aquí, pero trabajar para 17 países, pues, son más asuntos que se suman, ¿verdad?, a la agenda de Juan Carlos. Así que sabes que estamos en oración. Gracias por compartir en este ratito con nosotros. Siempre que te invitamos, tú sabes que esta es tu segunda casa. Ibrahim, gracias por dirigir la reunión. Yo sé que Debbie está por ahí. José Lindol siempre dice presente. Gracias, José, siempre por estar presente. Elvin y Araceli, de más está decir, ¿verdad?, que les pido disculpas porque nos surgieron imprevistos y no pudimos conectarnos desde el principio, pero saben que los llevamos en nuestro corazón, que siempre nos hemos mantenido en oración, que le pedimos a ustedes también que se sumen en las oraciones hacia con nosotros. Y Caguas para ustedes, ¿verdad? Ustedes vivieron en Caguas, pero Caguas sigue siendo su casa. Así que gracias por aceptar esta invitación, gracias por traernos este mensaje de la oración.
que yo creo que es la base fundamental de todo cristiano, porque sin oración no hay conversión. Así me dijo mi gestor cuando yo viví la experiencia de Retiro Juan 23, que por cierto se llama David Cartagena, está en Orlando, y yo creo que ahora allí es el que está a cargo de los cursos de formación. Cuando yo estaba sentadito en la mesa número 10, él dijo esas palabras que a mí me chocaron: sin oración no hay conversión. Y ahora, ¿verdad? En este caminar ya de 14, 15 años que llevo en el movimiento Juan 23, pues me doy cuenta que esas palabras que en aquel momento las escuché y retumbaron fuerte en mi corazón, pues son fundamentales para que nosotros podamos seguir hacia adelante. O sea que la oración es la intimidad, es eso que nos mueve a seguir hacia adelante, es lo que nos mantiene unidos cuando en los momentos de dificultad nos sentimos solos. Y como dice Juan Carlos, pues en momentos difíciles, si estamos unidos en la oración, si estamos fortalecidos en la oración, sabemos que nunca vamos a estar solos, que siempre Él ha estado ahí y siempre nos va a acompañar. Así que Araceli, gracias. Edwin, gracias. Dios los bendiga siempre, y como dijo Juan Carlos, que sea la primera de muchos. Y a todos los que están conectados, Dios los bendiga. Yo me imagino que más adelante vamos a tener este tipo de actividad con otras personas, y sería bueno, ¿verdad?, que los que estamos conectados, una vez nos llegue esa invitación, que lo compartamos, porque estos temas son importantes, y yo me imagino que esto se está grabando para compartirlo, para que otras personas también que no se pudieron conectar en la noche de hoy se puedan beneficiar. Así que Dios me los bendiga y que tengan una linda noche. Amén, Arnaldo. Muchas gracias por esas hermosas palabras. Bueno, mis hermanos, dos cositas para pasarle entonces la palabra a Debbie, y entonces posteriormente al hermano José Lindor con la oración final. ¿Alguien quiere Ibrahim, decir una? Ajá. Sí, me gustaría, si José Lindor está por ahí, Sí. es que hay una actividad que se va a estar dando la próxima semana, y me gustaría, ¿verdad?, que como él tiene los detalles, que él pueda darnos conocimiento de la misma. Magnífico. Adelante, José. Bueno, en nuestra página de Facebook la próxima semana va a estar subiendo una entrevista que tuve el privilegio de realizar esta pasada semana a nuestro presidente de la Junta Internacional. Estoy en la edición, tuvimos 1 hora y media sentado hablando, hablamos de todo un poco, y nada, es bien interesante porque es una manera, no sé, yo la veo personal, de escuchar su parecer en muchas cosas y de conocerlo un poco más. Personalmente, pues, fue algo bien interesante. Ya nosotros nos habíamos sentado en varias ocasiones a dialogar, pero en este momento fue algo pues un poco diferente, y ya debe estar entre martes y miércoles de la próxima semana subiendo a nuestra página de Facebook y a nuestro canal de YouTube, y para que tengan la oportunidad de sentarse y disfrutarla. Magnífico. ¿Quién nos va a dar un adelantito de alguna pregunta? ¿Tú o Juan Carlos? Mira, yo quisiera decir algo. Primero, agradecerle a Lindor la gentileza de tomarse el tiempo para hacer esa entrevista. Yo sé que a lo mejor sí, tiene mucho que editar. Realmente, si algún defecto tenemos los abogados, entre muchos, es que nos gusta hablar y hablar mucho. Pero nada, yo quise ser lo más cándido posible, era lo más sincero en muchas de las preguntas que se me hicieron. Puede que a alguien le pueda chocar alguna de las respuestas, ¿no? Y solamente les adelanto, ¿no?, que sepan que todo lo que compartí, ¿verdad?, pues un poco fue abrir el corazón para que conocieran un poco, ¿verdad?, quién soy yo, cuál ha sido mi proceso, ¿verdad?, que el Señor ha tenido conmigo, ¿verdad? Como todos los que hemos vivido en Retiro Juan 23, ¿verdad?, todos tenemos una historia, un lugar donde el Señor nos rescató, y dentro del movimiento, las personas que en algún momento hemos tenido el llamado del Señor a servir, sabemos que cuando estamos en diferentes posiciones,
a veces nos encontramos situaciones que nos hacen preguntarnos, pero ¿por qué esto es así? Esto no debería ser así. Y menos cuando estamos hablando de iglesia, cuando estamos hablando de servirle al Señor, ¿verdad? Pero eso es parte de la experiencia, ¿no? Y a veces yo le comentaba a una persona hoy en una conversación telefónica que yo no me explico por qué mucha gente a veces tiene el afán de llegar a los puestos, a ser presidentes, a ser dirigentes. Si supieran el gran dolor de cabeza que es esto, si supieran la gran responsabilidad que es estar atendiendo situaciones y muchas veces la toma de decisiones difíciles, porque a veces en el camino uno lo más que desea para todos los hermanos que perseveran es que tengan un proceso, tengan un caminar unidos como familia y que juntos nos ayudemos los unos a los otros a alcanzar la meta. Y muchas veces pues lo que encontramos es resistencia, encontramos fricciones, encontramos a veces que el hombre viejo que a veces todavía existe en cada uno de nosotros, ¿verdad? Pues se manifiesta y como que lo que se manifiesta está lejos de ese ideal de lo que debe ser seguir a Cristo, ¿verdad? Que es lo que todos aspiramos. Y en esta entrevista, pues, ¿verdad? José hizo una pregunta muy buena, muy incisiva, muy íntima, ¿no? Podemos decir así. Y yo simplemente, ¿verdad? Pues me permití abrir el corazón porque, miren, lo que ustedes ven, los que me han conocido, sobre todo en Caguas, que me han abierto las puertas y han compartido tanto conmigo, que mire, esto es lo que soy, un ser humano igual que ustedes, con mis defectos, con un pecador como cualquiera, ¿verdad? De nosotros. No pretendo estar por encima de nadie, ni ser más que nadie. Que me equivoco, por supuesto. Y yo le compartí a José en este encargo que tengo ahora, pues sí hay temores, hay miedo, hay preocupación, ¿verdad? Sobre todo a fracasar, a decepcionar. Yo creo que cuando nuestro fundador, ¿verdad? Se fija en uno y pone en las manos de uno este proyecto tan hermoso, tan importante que él le dedicó toda su vida. Es claro que hay miedo de que uno fracase o de que uno lo decepcione, que uno lo haga mal, no solamente a él, al Señor, que uno defraude lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. O sea que en la entrevista pretende ser yo pretendí que fuera realmente pues, un ratito de intimidad, donde pudiésemos tener esa conversación, ¿no? Para conocernos un poquito más y tal vez entiendan el por qué yo les pido tanto que oren por mí, porque honestamente sin esa oración, sin ese apoyo de ustedes, sería imposible acometer esta encomienda. Así que nada, yo espero que cuando Lindor la comparta, pues la disfruten, sea, ¿verdad? Sea una buena oportunidad. Y nada, y que juntos, ¿verdad? Pues sigamos animados, de la mano, ayudándonos los unos a los otros, a que esta misión que nuestro hermano fundador entregó su vida por ella, con la única finalidad de alcanzar la mayor cantidad de salvar las almas de tantos hermanos y hermanas en todo el mundo, pues que continúe, que lo podamos fortalecer esta misión, y eso solo lo haremos a través de la oración, de la unidad, y de poner, ¿verdad?, la prioridad donde tiene que estar. Ya hay que dejar de lado algunas cositas que no le hacen bien al movimiento, y sino que tenemos que enfocarnos en lo que el Señor espera y nos pide a cada uno de nosotros. Así que nada, gracias por esa oportunidad de esa entrevista. Gracias a Lindor por tomarse el tiempo, que me disculpe todo lo que tiene que editar, pero que va a estar muy buena. Y José, ¿y cuándo va a ser la entrevista? ¿Cuándo la vamos a pasar? Bueno, entiendo que debe estar muy probablemente subiendo el martes en la noche en la página. Pero es que quiero darle pues, el cariño que se merece para que quede bien chévere. Estaré trabajando en eso el fin de semana y yo espero que el martes pueda estar arriba. Lindor no lo quiere decir, pero necesita tiempo para yo verme un poquito bien. Tiene que retocarlo mucho. Bueno, hermano, así que el próximo martes vamos a tener la entrevista que le hiciera nuestro hermano José Lindor a nuestro presidente de la Junta Internacional.
Antes de pasar con Debbie y con José, que nos va a hacer la oración final, quisiéramos preguntarle a nuestros hermanos que nos acompañan si tienen alguna pregunta para Aracelis y Elvin, porque de verdad que Aracelis y Elvin nos han dado hoy una enorme, un cúmulo muy tumultuoso de enseñanza, palabra de vida, muchas citas bíblicas, y nos vamos armados hoy, ¿verdad?, sobre la importancia de la oración en los momentos buenos y en los momentos que, ¿verdad?, no tan buenos. Agradecerle a Dios en los momentos buenos, pero también en los momentos duros. Así que en estos momentos, hermanos, si hay alguien, antes de pasar con Debbie, si hay alguien que quiere hacer una pregunta a los hermanos Aracelis y Elvin, pues es el momento para hacerlo. Parece que todo el mundo entendió. Todo el mundo entendió. Bueno, pues entonces, eso está bueno. Debbie, buenas noches, hermanita. Sí. Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Primero que todo, quiero agradecer a Ibrahim, que en la noche de hoy estuvo de bateador emergente, ya que estábamos atendiendo unos asuntos en la casa de retiro, de estos previstos que surgen a última hora. Pero gracias al Señor somos un equipo y cada día lo reforzamos más. Elvin y Aracelis, hermoso por demás. Mientras venía conduciendo hacia mi hogar, los estaba escuchando y de verdad que son unas herramientas muy valiosas las que ustedes nos han dado en la noche de hoy. Y gracias por ese sí. Primero a Cristo, luego al movimiento y a nosotros. Quisiéramos que continuemos apoyando estas pequeñas charlas, talleres, conferencias que tenemos en la convivencia matrimonial católica. No solamente para la pareja, esto está dirigido a todo el hogar, a toda la familia, a todos los miembros del movimiento. El próximo taller lo tenemos programado para el viernes 11 de septiembre. Vamos a tener una pareja que amamos mucho acá en la casa de retiro, Héctor y Anita. Y el tema será San Mateo y nosotros. Está previsto. Juan Carlos, gracias por estar aquí, por siempre apoyarnos en la casa de retiro. Como bien sabemos, este es tu segundo hogar. Te amamos mucho y oramos mucho por ti. Dios les bendiga. Bueno, hermanito, pues entonces, sin más, vamos a pedirle a nuestro hermano José Lindor que nos haga la oración final y de esta manera, pues entonces culminamos esta maravillosa actividad, agradeciéndole nuevamente a Aracelis y Elvin por su tiempo y por las enseñanzas de la noche de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Buenas noches, Señor. Gracias por habernos permitido estar aquí reunidos en la noche de hoy. Gracias por esas palabras que nos dirigiste a través de nuestros hermanitos Elvin y Araceli. Gracias por dejarnos a nosotros utilizar la tecnología para llegar a las diferentes personas. Por dejarnos utilizar estos medios para continuar evangelizando y continuar esparciendo el amor que solamente tú nos das. Te pido que nos fortalezcas y nos ayudes a cada día a ser mejores seres humanos, mejores cristianos, mejores hijos tuyos. Todo esto te lo pido a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, muy buenas noches a todos. Papá Dios los bendiga. Que tengan muy bonita noche.